Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, quien vive por los siglos de los siglos. Continúo con el estudio del profeta Daniel en el capítulo 8 y versículo 20 al versículo 27. Y así terminamos el capítulo y luego vamos a avanzar con el capítulo 9 hasta llegar al capítulo 12. Bien, dice así la palabra escrita de Dios. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guardas la visión, porque es para muchos días. Leo ahora el versículo 27 y último de este capítulo. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Amén. Hasta aquí con la lectura. Gabriel comienza la interpretación del sueño diciendo que el carnero que tenía 2 cuernos hacía referencia a los reyes de Media y de Persia. Estos serían vencidos por el rey de Grecia. Dice el versículo 20 y el versículo 21. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Notemos que este rey de Grecia es descrito como el rey primero. Esto apunta sin duda a Alejandro Magno, porque aunque su padre Felipe II de Macedonia había unificado a todas las ciudades-estado de Grecia, excepto Esparta, fue su hijo Alejandro al que se considera como el primer rey griego, puesto que Alejandro murió muy joven cuando estaba en la cima de su poderío. Le sucedieron 4 de sus generales que formaron 4 reinos diferentes, aunque nunca lograron igualar el poder y la extensión del reino de Alejandro. Veamos ahora lo que dice el versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. En esta porción que he tomado como base, menciona al cuerno pequeño en el versículo 23 al versículo 25, que dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo,
Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Dice el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bien, el ángel Gabriel anuncia las características del rey que se levantaría después de estos 4 reyes. El ángel Gabriel dice, primero, que será un rey altivo de rostro. No se humillaría ante nadie. Es más, en su insolencia no duda en atacar al pueblo de Dios, como lo veremos más adelante. Segundo, será entendido en enigmas. Por medio de su sagacidad conseguiría imponer en el pueblo de Dios un programa cultural de helenización a fin de trasladar la fe de los israelitas hacia los dioses y filosofías y las filosofías de los griegos. Tercera característica, que sería un rey que se fortalecerá, no con fuerza propia. Esto puede indicar en primer lugar que se fortalecería por medio de alianzas estratégicas, pero también podría ser una referencia a que recibirá su poder por el mismo Satanás, el diablo. Cuarto, causará grandes ruinas y prosperará y actuará de manera arbitraria. Quinto, su poder le llevará a pelear y vencer a hombres y reinos poderosos, ya que destruirá a los fuertes, incluso al pueblo de los santos, probablemente refiriéndose a la nación de Israel, los cuales se convertirán en su blanco prioritario. La idea que nos transmite este versículo es que tendrá un éxito completo en sus batallas. También con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En combinación con su poder, usará hábilmente de sagacidad y engaños para prosperar. El resultado será que su corazón se engrandecerá, a lo que es lo mismo, se llenará de orgullo. Además, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Con sus engaños conseguirá crear cierto clima de paz y tranquilidad que usará para atacar por sorpresa cuando todos se sientan seguros. Entendemos que este rey perverso dirigirá su ataque contra los fuertes y el pueblo de los santos. Su odio contra el pueblo de Israel se extendería también contra su Dios. Por eso se levantará contra el príncipe de los príncipes, a fin de destruirlo, lo que sin duda se refiere al Mesías de Dios. Y una característica más es que será quebrantado, aunque no por mano humana. Este poderoso conquistador será finalmente destruido por el poder de Dios. Antíoco Epífanes, quien fue un prototipo del anticristo, llegó a derrotar a 2 de los reyes ptolomeos. También conquistó Jerusalén después de haberles engañado con palabras pacíficas. Luego de esto intentó prohibir el judaísmo y establecer en su lugar el culto a los dioses griegos. Para ello profanó el templo y saqueó sus tesoros. Acerca de este siniestro personaje volveremos a ver en este libro de Daniel en el capítulo 11. Por otra parte, la importancia de este personaje se debe a que fue uno de los peores dictadores que actuaron contra el pueblo de Israel. Por esa razón ha llegado a ser considerado como una representación anticipada del anticristo del futuro. Como en muchas otras ocasiones, una profecía puede tener varios cumplimientos en distintos tiempos, y el primero de ellos
sirve como prototipo de lo que será su cumplimiento pleno y definitivo al final de los tiempos. En relación a esto, debemos notar que en el capítulo 7 y versículos 19 al versículo 27 vimos a un cuerno pequeño en la cuarta bestia que tenía características similares al de este malvado rey del capítulo 8 y versículos 23 al versículo 25. No obstante, este rey, que también es simbolizado por un cuerno pequeño, aparece en el contexto de la tercera bestia, es decir, el imperio griego y sus sucesores. Esto nos lleva a pensar que antes de la venida definitiva del anticristo de los últimos tiempos, representado por el cuerno pequeño de la cuarta bestia, habrán otros prototipos que surgirán en diferentes imperios, pero todos ellos tendrán en común las características que acaban de ser descritas. Su oposición contra el Dios del cielo, el odio contra el pueblo de Israel y una astuta combinación de engaños y poder para conseguir sus propósitos. Esto no nos debe sorprender. Satanás no conoce los planes de Dios, así que no es de extrañar que en cada época él tenga preparada una persona que pueda cumplir con la misión del anticristo. La historia de la humanidad nos ha dado testimonios de gobernantes perversos que se han levantado intentando ocupar el lugar de Dios y que han perseguido al pueblo de Dios. Pero como decimos, todos estos personajes, con todo y guardar un asombroso parecido entre ellos en estas cuestiones básicas, sin embargo, ninguno de ellos llega a cumplir plenamente lo que aquí se anuncia sobre el anticristo. Y por último dice el versículo 26 y versículo 27, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guardas la visión, porque es para muchos días. Verso 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Lo que tenemos aquí es una exhortación a guardar la visión de las tardes y mañanas a las que se ha referido el ángel. Daniel quedó quebrantado y estuvo enfermo algunos días, y cuando convaleció atendió los negocios del rey, pero se espantó a causa de la visión, la cual no entendía.